Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a todos. Estoy abrumado porque realmente los ponentes, pues con los Antonio sí que coincido en alguna mesa, pero Emilio le he leído y bueno, y otros de los ponentes, pues yo he estado en el público oyéndoles. Para mí, hombre, es muy entrañable estar aquí porque yo no conocí personalmente a Domingo. Tengo que decir que hace una semana estuve con colegas de la Universidad de Murcia, algunos de la plataforma del Mar Menor Personal Jurídica, y les hablé que iba a estar en este homenaje y me hablaron maravillas, ¿no?, de esas personas que conocen su actividad en Águilas y su actividad como ambientalista, y la verdad es que me transmitieron, ¿no?, para la familia y para todos el cariño y sobre todo el reconocimiento máximo. ¿De qué puedo hablar yo de Antonio? Me recordaba mucho al que fue mi maestro y directo, que es el profesor Martín Mateo. Estoy convencido que Domingo lo conocía. Martín Mateo fue pionero en el derecho ambiental. De lo que voy a hablar no es tan sexy como hablar del territorio, de la termodinámica, pero nos afecta a todos para bien o para mal, y lo que se trata es que afecte para bien. Y quiero hablar de que justamente Domingo estuvo en un puesto muy importante en el Ministerio, pero luego en la Unión Europea, en un momento que yo consideraría la edad de oro del derecho ambiental de la Unión Europea. Y, por tanto, si es de la Unión Europea, también el derecho ambiental español, porque el derecho ambiental español, la normativa que ahora tenemos, procede de aquella época. Y estoy pensando en esos años 94, si no me equivoco, al 2002, que estuvo director ejecutivo, que fue pionero, constructor y de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Acabamos de tener la triste noticia de otro gran gigante de la Unión Europea, Jacques Delors, y llamado constructor y arquitecto de la Unión Europea. Domingo fue el arquitecto y constructor de la agencia, que es una institución muy relevante en las políticas ambientales, porque hasta ese momento la normativa se hacía a través de los lobbies, a través de lobbies que afectaban a los parlamentarios, a la comisión, y a partir de la creación de la Agencia de Medio Ambiente se estableció un criterio fundamental, que es que las políticas deben de partir de los conocimientos técnicos y científicos. Y eso es lo que la agencia y lo que Domingo montó en Dinamarca, en Copenhague, que era un referente fundamental y que ha permitido desarrollar lo que yo creo que son las bases del derecho ambiental europeo actual. La Unión Europea, desde ya los años 70, empezó a regular cuestiones ambientales, pero sobre todo en los años 90, Acta Única Europea, cuando España entraba en la Unión Europea en el año 86, pero yo creo que es el Tratado de la Unión Europea en el año 92, ya cuando Domingo, a partir de ese tratado, ese régimen institucional, empieza a liderar esa agencia, es cuando se producen las normas más importantes. Y no es por cansarles con normas, pero yo creo que merece la pena hablar de esa época, que yo creo que es fundacional. En el propio tratado de Maastricht, era el tratado de Maastricht en aquel momento, se hablaba de que la política debe de realizarse sobre la base de conocimientos técnicos y científicos, y eso lo daba, lo unía, lo coordinaba especialmente Domingo a través de la agencia, como director ejecutivo de la Agencia de Medio Ambiente, preparando ese terreno, esos informes, ese estudio que es necesario para elaborar una nueva normativa. Y claro que resultó una normativa, yo creo, extraordinaria. Otra cosa es que la aplicación deje que merecer, ¿no?, o ha tenido vicisitudes complejas. Normativa, pues que yo aquí recuerdo alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, Domingo llegó cuando ya se había aprobado la Directiva Hábitat en materia de biodiversidad en el año 92, pero se empezó a poner en marcha en esos años, cuando Domingo estaba director de la agencia. Y la Red Natura 2000, que es como la concreción de esa protección de nuestra biodiversidad. Pero es que además en esos momentos también se aprobó en el mundo industrial, en el mundo de la contaminación industrial, la gran directiva de la control integrador de la contaminación, que es una directiva clave, ahora llamada de otra manera emisiones industriales, pero una normativa fundamental para controlar esas externalidades que tiene la industria y que son especialmente graves. O también en el mundo de la industria empezó a funcionar en principios de este siglo el EMAS, ¿no?, el sistema de coauditoría ambiental. O en el año 2000, no le voy a cansar con mucho más, la Directiva Marco del Agua. Estamos en un momento fundamental del agua. El agua nos preocupa, qué hacer. Esa Directiva Marco, aprobada en el 2000,
estoy convencido que Domingo, a través de su equipo, elaboró informes o trabajos que permitirían hacer una directiva magnífica, de la que vivimos todavía. Simplemente se está haciendo un proceso de better regulation, intentando adecuarla a las circunstancias actuales, pero esto nace ahí. O también, y quería recordar un convenio, y estoy convencido que Domingo estaba en el convenio de Aarhus, que es el convenio en el mundo del medio ambiente quizá de los más importantes, porque es la llamada a la participación ciudadana, a la información y al acceso a la justicia. Es un convenio no en la Unión Europea, pero que se desarrolló, se firmó en esa ciudad danesa de Aarhus, y estoy casi convencido que allí, si no estaba Domingo, estaba alguien de su equipo asistiendo a lo que luego ha sido en la Unión Europea las directivas de acceso a la información, de participación, enormemente relevantes para lo que es la política ambiental, porque sin información y sin participación es imposible hacer las cosas bien. Bien, sería también relevante afirmar que todo este mundo de la Unión Europea bebía de una cumbre que ha sido para mí la cumbre más relevante en la historia de la política ambiental, que fue Río de Janeiro, año 92. Esa cumbre afectó a todo el mundo, ayudó a la Unión Europea a promover su política ambiental, pero yo creo que fue un antes y un después en las políticas mundiales. Es verdad que estuvo Estocolmo 20 años antes, pero Río de Janeiro fue una cumbre que permitió desarrollar a escala fabulosa, ¿no?, todos los mecanismos, y que ahora estamos viviendo. En este momento estamos en el Pacto Verde, pero vivimos de esas bases. Hay problemas sin duda de aplicación. Acaba de publicarse ahora el gran informe de Naciones Unidas sobre el estado del derecho ambiental. También con el clima o con otras circunstancias también se estudia el estado del derecho ambiental y se dice: tenemos un derecho ambiental fabuloso. Incluso podríamos afirmar que China ahora tiene el derecho ambiental más avanzado, quizá el que menos aplica, pero el más avanzado. Pero el problema, como siempre, aplicación. Implementación, que decir los economistas, no nos gusta nada esa expresión a los juristas. Implementación, hay una crisis tremenda, incluso se habla de la necesidad de indicadores, como aprendí de Luis, los indicadores, en un congreso al que invitamos, empezó a hablar de indicadores. ¿Qué es esto de indicadores, no? Y ahora los indicadores de la aplicación del derecho ambiental están muy vivos, y este informe de Naciones Unidas revela que es necesario, entre otras medidas, establecer esos indicadores. Y, en definitiva, yo creo que quiero destacar con todo esto que el mundo que lideró Domingo desde la agencia fue clave, puso las bases de la política ambiental actual, y yo creo que hay que reconocerlo. Y quería sacar al final una consecuencia de todo esto, porque Domingo dirigió una importantísima agencia que todavía, por supuesto, existe, y yo me planteaba: ¿no sería interesante, y no lo planteo yo, algún colega del derecho ambiental, planteamos el promover una agencia en nuestro país? O si no, Domingo también fue el primer director de la Oficina de Sostenibilidad de España. ¿No sería interesante, ya sé que esto puede plantear, no sería interesante recuperar un organismo independiente que aporte conocimiento, quizás sin una infraestructura administrativa costosa, pero quizá reuniendo a universidades, centros de investigación, el mundo de la empresa? Yo creo que eso, hoy que hablamos de la inteligencia artificial, necesitamos reunir esa inteligencia natural también con la artificial, que también puede colaborar a la sostenibilidad. Me planteo si eso sería un momento, sería el momento de plantearlo. Ya, quizá políticamente no es el momento, pero me lo planteo desde el mundo universitario. Nuestra ley de universidades, la reciente de universidades, ya habla de que uno de los fines de la universidad es justamente esa sostenibilidad, ¿no? Desde la universidad tenemos que trabajar en ello. En fin, quería plantear esa conclusión. Si después de ver esa historia, ese pionero, ese gigante de la sostenibilidad que ha sido Domingo Jiménez Beltrán, aprender de esa vida y ese trabajo, si merecería, ¿no?, que recogiéramos el testigo también aquí. Estamos en España, en nuestro país, para recuperar una institución independiente y muy importante para liderar esa sostenibilidad que todos deseamos. Muchas gracias.